Reverendo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer saludarle. Gracias. ¿Cómo va Honduras? ¿Cómo va su vida? Pues aquí Honduras vamos a la expectativa de las elecciones generales del fin de año, en noviembre. Ah, ya están cerca. Sí, hay una lucha entre lo que es la derecha y, aunque realmente para mí, en un análisis personal, ya no existe ese sentimiento ideológico de los años 80, tanto por derecha o por izquierda, Ajá. porque al final de cuentas siempre la misma corrupción está, independientemente del sistema que, que se ponga en materia de gobierno. Sí, y esa es la expectativa que tenemos ahorita, viendo a ver cómo va a quedar las elecciones generales de este fin de año. Pero sí hay un proyecto de país o de gobierno que más o menos represente o incorpore a la mayor parte de la ciudadanía. Pues no, no lo hay, fíjese, por ninguno de los candidatos presidenciables, lastimosamente, no presentan un proyecto de plan de gobierno, sino que lo que presentan siempre en sus discursos es lo mismo. Vamos a construir escuelas, la medicina, etcétera, pero no establecen un sistema de plan de gobierno. Solo para que tengamos una idea, por ejemplo, la temporada de huracanes para nosotros, incluso para casi toda Latinoamérica, es del 1 de junio al 1 de noviembre. Y nosotros estamos desprotegidos con esta temporada de huracanes porque desde que vino Iota en el 2020, 2021 creo que fue Iota, los bordos o los muros de protección en las zonas inundables desaparecieron y, y no se han restaurado. Entonces, no hay un sistema de plan de gobierno, lastimosamente, en el país. Tremenda cosa. Porque yo creo que eso hacía improvisar. Se van los 4 o 5 años de gobierno y no se ve lo que en realidad desarrollaron. Yo creo que tendría que haber una especie de consensos entre los distintos periodos de gobierno para dar continuidad a lo que realmente necesita el país, porque llega otro y a empezar nuevamente y a tumbar lo que había hecho el anterior o a desacreditarlo, etcétera, pero no se da continuidad a lo que realmente necesita el pueblo. Sí, exacto. Y es cierto, no existe como en otros países, aún latinoamericanos, ¿verdad? Que aunque no sea del mismo partido político el que gana, pero el Estado le exige, o sea, el pueblo le exige que continúe porque se hace público el plan de gobierno de unos 10 años, independientemente del partido que vaya al poder. Sí, Efectivamente. nunca hemos tenido en Honduras, nunca hemos tenido esa continuidad de proyectos que pueda generar el desarrollo socioeconómico del país. Sí, es un problema serio, Sí, pero así bueno, está nuestra Honduras por ahorita, poco la expectativa. que Dios les ayude. Estaremos también acompañando con nuestras oraciones y con las mejores vibras desde Sudamérica. Amén, gracias. Sí, Hermanos, hermanas, buenas noches, bien llegadas y bien llegados. Entonces,
Buenas noches. Buenas noches. Parece que vas en avión, Eve. Buenas noches. Soy María. Hermano Luis. Ya. Qué gusto Luchito, saludar- bien Qué gusto llegado. saludarle. Buenas noches. Vamos a esperar unos 3 minuticos para que se incorporen otras personas e iniciamos y que se vayan integrando en el camino para que no nos atrasemos tanto. Sí, está bien. Y el programa en la universidad, ¿cómo va, reverendo? Aquí en la universidad ya casi sale la reforma, le llamamos cada 5 años. El sistema de educación superior en Honduras le pide a las universidades, tanto públicas como privadas, hacer reformas del plan curricular conforme a las nuevas demandas que van surgiendo en la sociedad, ¿verdad? Pensando en el campo laboral de cada una de las áreas. Entonces, nosotros nos toca, estamos haciendo la reforma de la licenciatura en teología para que salga con este nombre, licenciatura en teología con, eh, con psicología pastoral. Entonces, vamos a tener las clases de teología, pero también vamos a implementar clases de psicología. O sea, el graduado después de esta reforma, entonces va a ser un teólogo que va a poder manejar algunas áreas de la psicología para lo que es la consejería y la entrevista. Porque eso a mí, trabajé en esta reforma porque sí me preocupa a veces que en las iglesias los ministros y las ministras a veces pensamos que somos como un médico general, que viene el hermano a pedir un consejo y le decimos, ah, sí, mire, ore, haga esto y va a ver que todo va a cambiar en su vida. No, la oración obedece, la consejería obedece a un proceso también eh, de acompañamiento psicológico para poder tener un buen resultado en en lo que es la atención, ¿verdad? A la comunidad. Entonces estamos trabajando en eso, ya casi sale, ya llevamos un año en este proceso de reforma y ya pues estamos esperando para ver si el tercer periodo de nosotros de este año lo logramos implementar. Ah, qué bueno, qué bueno. Ojalá haya demanda también, porque creo que es una buena contribución para los procesos formativos y pastorales. Sí, y y lo bueno es que esta carrera también ya, bueno, desde pandemia yo la trabajé también para que esta carrera estuviera de manera, eh, una plataforma virtual, una plataforma de aula virtual. Y hermanos de Estados Unidos y de Europa que están estudiando así. Pero ya con la reforma también va a estar totalmente virtual. Es decir, alguien va a poder estar en clases y trabajar en plataforma y de, de manera autónoma también.
Entonces, esta carrera va a quedar ampliada también en esta globalización de la comunicación en la que nosotros estamos. Ah, Así que También, si hay hermanos allá del Ecuador que quieran estudiar la carrera desde Ecuador, pues el requisito es siempre tener la educación media, le llamamos acá en Honduras. No sé cómo le llaman allá en Ecuador, pero sería educación media, su título de, aquí le llamamos bachiller, no sé allá en Ecuador. también, También. sí, también el bachiller, el requisito, uno de los requisitos básicos para el ingreso a la universidad. Ajá. Pero Sí. bueno, bienvenidas hermanas y hermanos, buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Yo Buenas creo, noches, hermanos, buenas noches. bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que podríamos ir iniciando y las demás personas que continúen ingresando en el camino, no hay problema. ¿Les parece? Yo creo que sí, porque ya son las 8:08. Perfecto, perfecto. Entonces, hermano Cristian Quinteros, ayúdanos, por favor, con una pequeña oración e iniciamos. Buenas noches con todos, claro que sí. Padre bendito, gracias por este maravilloso tiempo que nos permites unirnos nuevamente, Señor, para seguir aprendiendo de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que se está uniendo, Señor, y por las que no también. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para ser receptivos a todas las cosas y las enseñanzas por parte del reverendo Ever, Señor, y que seas tú también derramando infinita sabiduría sobre ellos. Que tu Espíritu Santo siempre nos acompañe y nos guíe a entender y mejorar cada día en lo que tú quieres para tu santo reino, Padre bendito. Todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y así sea, y gracias, Cristian. Entonces, estamos en sus manos, reverendo Ever. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos en lo final de lo que es el curso de homilética, el cual ha sido un proceso muy especial para mí compartir a través de esta globalización de la interacción de aprendizaje que la pandemia nos obligó y nos llevó. En el caso de Honduras, sí, estábamos bien atrasados en todos los niveles, primaria, secundaria y a nivel superior, no. Y la pandemia pues nos obligó a implementar y modernizarnos, a actualizarnos en este proceso y tratar de entender de que la educación y el aprendizaje se puede dar a través de distintos medios, en el caso como lo hemos estado experimentando con ustedes desde allá. Y ha sido un placer. Eh, vamos a, ya les compartí esta presentación. Esta presentación ya se las compartí Buenas en el noches. grupo de... ahí lo tenemos ya. Vamos a recordar el foifoco, ¿verdad? Vamos a recordar ahí el foifoco. La F primera es la familiarización. La familiarización. ¿En qué consiste la familiarización? ¿Alguien quiere compartir? Sí. Que conozcamos el tema, El texto, ¿verdad? el texto, sí, que comencemos a, como a conocerle, a mirarle,
¿no? Sí, excelente. Y que entremos en confianza con el texto para mirar lo Va, que dice, lo que hace. qué bonita esa expresión, que entremos en confianza. Me gusta mucho. Primera vez que me lo han dicho en una retroalimentación. Pero me gusta mucho la expresión, entrar en confianza. Porque la palabra del Señor a veces nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Los predicadores y las predicadoras nos ponemos nerviosas y nerviosos al encontrar este reto de la predicación. Perdón, perdón un instante, por favor cerramos los micrófonos mientras alguien está interviniendo y cuando vayamos a intervenir entonces activamos el micrófono para que no nos interrumpamos. Mil gracias. Muy bien, muchas gracias. En la observación en este acróstico de Foifoco, la observación. ¿Qué recordamos acerca de la observación? Otra persona que ya no sea la reverenda. ¿Qué recordamos acerca de la observación? ¿Qué es la observación en este acróstico? Analizar el verbo que más se repite. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Aparte de fijarnos en el verbo que más se repite, ¿qué más? Tal ¿Qué vez hace? centrarnos en la idea central y el tema. Ujú. Los términos comunes que existen, ¿no? Parecidos, semejantes, ¿no? Exacto, hermano Luis. Entonces, con la observación lo que hacemos es nos centramos en cada uno de los detalles del texto, ¿verdad? Y luego, posteriormente, esos detalles que nosotros encontramos, esos hallazgos que encontramos del texto, entonces los pasamos al grado de la interpretación. Entonces, realizamos la exégesis de esos detalles bonitos que hemos encontrado en el texto y comenzamos a utilizar algunos insumos o herramientas para la exégesis, diccionarios bíblicos, comentarios, libros de autores que han hecho pues alguna revista o alguna exposición acerca de lo que hemos estado viendo, que nos ayude a la interpretación de lo que hemos observado. Entonces, realizamos una tarea ardua porque sí es bastante trabajoso el proceso de interpretación, porque es algo bastante delicado. Es la palabra del Señor que estamos tratando y es algo muy especial. Entonces realizamos ese proceso de interpretación. Luego, una vez que ya hemos interpretado, pasamos a estas dos palabras o dos letras que formamos una sola palabra en este acróstico, la formulación. ¿Y qué es lo que vamos a formular? Pues el jueves anterior vimos que vamos a formular la idea central exegética, que es prácticamente lo que el autor dice en el texto. Y esta idea central exegética la transformamos sin cambiar el espíritu de lo que el autor quiso decir. La transformamos en una idea central homilética. Es decir, yo voy a predicar esta idea central, el cual es el tema, así como dijo la hermana hace un ratito, y donde está, pues, la hermana Jennifer dijo que el verbo se encuentra en ella. Entonces, sin quitarle el espíritu con que el autor escribió su texto, yo la transformo en una idea central
homilética, es decir, en mis propias palabras, contextualizado a mi época, a mis contemporáneos y a mi sociedad, yo voy a poner con mis propias palabras, pero es el mismo espíritu de la idea central exegética, es decir, lo mismo que dijo el autor, nada más que en este caso va a ser con mis propias palabras. Y hablamos que esta idea central homilética nosotros tenemos que delimitarla, ¿verdad? Porque no podemos decir, hoy voy a hablar del amor de Dios, pues si hablamos del amor de Dios es un tema tan extenso que podemos decir el amor de Dios en las parejas, el amor de Dios para los niños, el amor de Dios para los jóvenes. O sea, es tan extenso, es tan universal que tenemos que delimitar el tema en 13 palabras. En 13 palabras, que es lo que se recomienda según las normas APA, ¿verdad? Las normas APA son las normas que la Asociación Psicológica de Psicología de América pues ha establecido para poder desarrollar un proyecto de monografía, de tesis, de investigación, de cualquier... El tema dice las normas APA que hay que delimitarlo y hay que delimitarlo pues con unas 13 palabras mínimo, ¿verdad? Máximo, quiero decir. Máximo y mínimo, pues podrían ser unas 8 o 9 palabras mínimo y unas 13 máximo para poder delimitar el tema y poder compartirlo. Ponía de ejemplo entonces el amor de Dios, que es tan extenso y universal que yo lo podría decir el amor de Dios demostrado en los miembros de la iglesia cuando se reúnen. Entonces ya esa es una delimitación porque ya voy a hablar del amor de Dios en la iglesia cuando los hermanos se reúnen para el culto. Entonces, y estoy pensando ahorita, de así en forma a priori, estoy pensando en aquel salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, estoy pensando en ese salmo. Entonces, ahí, si voy a predicar en ese salmo, entonces voy a delimitarlo y ya lo centro únicamente en lo bonito que es compartir el amor de Dios entre los hermanos cuando van al culto. Entonces, hay que realizar ese proceso. Una vez que tenemos la idea central homilética delimitada, entonces procedemos a la realización del bosquejo. Decíamos que el bosquejo pues está compuesto por puntos mayores, los cuales se escriben con números romanos, no más de unos 3 o 4 puntos mayores para que no se nos haga muy extenso el sermón. Y eso va a depender también de la unidad de pensamiento y la continuidad del mismo en que se tenga en el pasaje bíblico que vamos a compartirlo. Si el pasaje se presta solo para 2 puntos mayores, pues solamente eso será. Si se presta para 3, está bien, o para 4, ¿verdad? Y los puntos menores, que es el relleno. Los puntos mayores son como el esqueleto, ¿va? Cuando tenemos nosotros una imagen del cuerpo humano y se nos pone el esqueleto humano, ¿verdad? La parte ósea de todo el cuerpo humano, pero entonces ya vienen los puntos menores y son aquellas en las figuras que aparece el músculo, la carne, que aparece también las venas, las arterias. Entonces los puntos menores son aquellas cosas que vienen a rellenar, a esos puntitos que vienen a, a rellenar y a reforzar esos puntos mayores, ¿verdad? En los cuales nos van a estar sirviendo de bendición. Una vez que realizamos entonces el bosquejo, procedemos a realizar la introducción.
Yo les decía también el jueves anterior que algunos cometen el error de comenzar a hacer la introducción sin saber realmente en todo lo que corresponde, ¿verdad? Una introducción se puede hacer con una anécdota, con una ilustración, se puede comenzar con algo de referencia, una noticia que esté pasando en la sociedad y que tenga que ver con lo que nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. Entonces, la introducción se realiza después del bosquejo, ¿verdad? La hacemos. Y la conclusión. Este no es el orden del sermón, este es el proceso de la formulación del sermón. Por eso les envié el ejemplo que venimos trabajando del libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9, que ya entonces, cuando se va a predicar el sermón, entonces ya sí, la introducción va de primero, después la idea central, homilética, después el bosquejo y por último la conclusión, ¿verdad? Este es el orden nada más de, de la formulación del sermón, ¿verdad? Pero repito, ya cuando lo vamos a exponer el sermón, entonces primero es la introducción, luego la idea central homilética, el bosquejo y la conclusión, ¿verdad? Cuando ya tenemos formulado, entonces ya nos llegó el sábado. En la noche terminamos el sermón de formularlo. Ahora nos toca las dos últimas letras del acróstico en la palabra comunicación. Y aquí tenemos entonces el acróstico completo, foco. La última palabra del acróstico es comunicación, que con eso estaremos terminando el día de hoy, este curso, con la comunicación. Necesitamos conocer algunos elementos importantes para poder desarrollar esta comunicación y la comunicación del sermón. De igual manera, ya les envié esta presentación de PowerPoint a sus, para que ustedes lo puedan descargar en sus dispositivos. Es bastante extensa. La hice de manera extensa con el propósito de que ustedes la tengan como referencia para información de ustedes, número 1, y número 2, también si van a ejercer capacitación en la iglesia local sobre homilética a los hermanos líderes laicos, entonces, o hermanas, que lo puedan tener como recurso. Por eso también les he enviado cada una de las diapositivas para que ustedes puedan tenerlas como recurso para sus diferentes actividades personales, como también congregacionales en la iglesia local. Sí, la idea es que podamos ser agentes reproductivos, ¿verdad? Que podamos hacer agentes reproductivos de nuestro aprendizaje. Vamos a entrar entonces a la comunicación. Miren, les puse efecto porque digo, va a ser la última, pero se me pasó el efecto. Es para que no se me duerman los que van manejando y se vayan a chocar el carro. Entonces, vamos a ver tres cosas importantes en lo que es la comunicación. La definición de la misma, número 1. Número 2, los elementos
Y número 3, la clase de comunicación que existe. Y cómo aplicar estas 3 cosas importantes cuando vayamos a compartir el sermón. Repito, no vamos a ver todo. Puse bastante información con el objetivo de que también sea de bendición para ustedes en su uso en particular. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso para la transmisión de mensajes, ideas, emociones, pensamientos y sentimientos mediante signos comunes que puede existir entre el emisor y el receptor. Cuando nosotros vamos a predicar, somos el emisor y la iglesia es la receptora de ese mensaje. Entonces, es bonito descubrir en este proceso de comunicación, poder transmitir esto que nos presenta la palabra del Señor. Porque yo les voy a decir una cosa, muchas veces somos muy sacrosantos, ¿verdad? Cuando estamos en el altar, somos muy sacrosantos, queremos, solo nos faltan las aureolas en la cabeza y las alitas para que se sienta un mensaje, un sermón angelical. Más sin embargo, creo que deberíamos de ser más humanos en la exposición del mensaje. ¿Más humanos en qué sentido? En que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo, sí, es divino su origen, más sin embargo, el Espíritu Santo no mecánicamente utilizó a hombres y mujeres en las historias bíblicas en las cuales estas personas demuestran lo que sienten y lo que aún el Señor Jesucristo lo mostró. Él lloró. Un mensaje en el Evangelio que nos toque ese espacio es una buena oportunidad de poder compartir el sentimiento que tuvo el Señor Jesucristo, por qué lloró. Pero eso lo vamos a saber debido al proceso que ya le vimos del foco, ¿verdad? La interpretación. Entonces, la comunicación es eso, es transmitir lo que encontramos en la palabra del Señor. Encontramos ideas, emociones, pensamientos, sentimientos que el Señor ha inspirado en la misma. Iluminó a sus autores bíblicos. Otra definición de lo que es comunicación también dice que es un proceso por medio del cual tenemos los emisores y los receptores. El emisor, pues repito una vez más, somos nosotros cuando predicamos la palabra del Señor, y el receptor es la congregación. Y que estos emisores y receptores interactúan en un contexto social dado. Es decir, que estamos regionalizados, podemos expresarlos. En nuestra comunidad de fe local, en nuestra iglesia local, pues estamos en un contexto social y que prácticamente el receptor tiene que recibe esa identificación de ese contexto a través
de la palabra. Yo no recuerdo quién era la persona que decía anteriormente que debemos de hablar conforme a lo que ellos viven y tienen en la iglesia. Y es cierto, ese es el contexto que nosotros debemos de tener en mente siempre, ¿verdad? La comunicación implica entonces, en pocas palabras, la interrelación entre dos o más personas. Entre dos o más personas. También la comunicación es el proceso que tiene como finalidad transmitir intencionalmente un mensaje. Porque si ya lo hemos trabajado, hemos realizado la formulación del sermón, la interpretación, la familiarización, el bosquejo y todo, entonces ya nosotros, ya con la idea central homilética, con el tema, ya tenemos una idea formulada y ya sabemos cuál es la intención entonces con este sermón. Ojo, que cuando quiero decir que es la transmisión de un mensaje intencionado, voy a hacer énfasis en que no es mal intencionado, porque no voy a tener en mente al hermano o hermana con la cual yo estoy teniendo más problemas y voy a decir, hoy le voy a tirar pedradas en la cara con este sermón. No, no malintencionados, pero sí intencionados. Intencionados que en el contexto, una vez más, de lo que el autor bíblico, inspirado e iluminado por el Espíritu Santo, recibió y él mismo plasmó para compartir con la iglesia, ¿verdad? Propósitos entonces en esta buena intención del mensaje en el sermón, pues realizarnos como personas, transformar el mundo en que vivimos y también insertarnos en este mismo mundo en que vivimos, ¿verdad? Que aquí, en esta parte de insertarnos con nuestros receptores, quiero hacer énfasis en que muchas veces mi esposa me corrigió esto bastante cuando yo comenzaba a predicar. Ella me corrigió bastante esto y me decía, es que usted siempre que predica dice, ustedes y ustedes. Como que si yo como predicador no estaba o estaba en mejores condiciones espirituales o en una plataforma más alta que los hermanos. En esto de la comunicación del sermón, es mejor utilizar el término nosotros. Nosotros como iglesia debemos de hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque el hermano como receptor o la hermana como receptora del sermón va a decir, ella o él es igual que nosotros también. Pone los pies en la tierra, igual que nosotros. Tiene los mismos problemas. ¿Y saben quién hacía eso? El apóstol Pablo. No recuerdo la epístola en la que el apóstol Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién aguanta hambre y yo no aguanto hambre también? ¿Quién tiene problemas y yo me identifico con sus problemas? ¿Quién llora y no lloro yo con él o con ella también? Entonces el apóstol Pablo nos da ese ejemplo de que debemos de encarnar el mensaje del Señor e insertarnos en el mundo en que vivimos con nuestros receptores.
con nuestros receptores. Y esta es una parte bonita en lo que es la comunicación que debemos de nosotros, que debemos de modificar. Y es encarnar el mensaje cristocéntrico como emisores con nuestros receptores, ¿verdad? Que ellos digan, qué bueno, él está con nosotros también. Ella nos entiende. No nos acusa con el sermón, pero estamos en el mismo nivel. O sea, hay una conectividad. Exista una conectividad. Vamos a hablar un poquito, no mucho, acerca de lo que es la importancia de la comunicación. Voy a ir subrayando algunos aspectos importantes. En esto de la importancia de la comunicación, también en el caso de nosotros como expositoras y expositores del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, debemos de estar ligados al aspecto biológico, es decir, a la supervivencia de nuestros receptores. Nuestro sermón tiene que ir. ¿Recuerdan cuando vimos la pirámide de Maslow? Que en esa clase de esa noche la intención era, esa diapositiva también se las envié, bueno, todas, que yo les decía que cómo captar la atención y hablamos de la motivación, cómo mantener a nuestro auditorio o a nuestros receptores motivados escuchándonos en el sermón. Bueno, aquí vamos a subrayar una vez más. ¿Cuál es la primera necesidad, si recuerdan, de la pirámide de Maslow? ¿Cuál es la primera necesidad del ser humano? La que aparece en la plataforma abajo. Pues si no lo recuerdan, es esta, la necesidad biológica. Tenemos necesidades fisiológicas, lógicas. Por ejemplo, un día yo predicando en el Antiguo Testamento, se estaba pasando la crisis de la pandemia. Estaba la crisis de la pandemia. Y recordé aquel pasaje bíblico del Antiguo Testamento cuando Israel es sitiada por los asirios y que el Señor manda un ángel y mueren una cantidad de asirios por la acción milagrosa que el Señor utilizó en ese momento para asustarlos y que se mataran unos con otros con sus espadas y bueno, el campamento quedó sin guarnición, el campamento asirio quedó todo, pero habían dos leprosos, no sé si ustedes han escuchado esa historia o la han leído en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Entonces, habían dos leprosos, que ellos por ser leprosos, pues la ley de Moisés pues, no les permitía estar adentro de la ciudad porque tenía que estar afuera en el campamento de los leprosos. Pero los dos leprosos dijeron, vamos donde los asirios, si nos matan ya nos vamos a morir de lepra. Y si nos dan comida, pues vamos a ser alimentados, pues no tenemos nada que perder. Entonces los dos leprosos fueron al campamento y ellos fueron los que descubrieron que los asirios ya no estaban. Y había ropa, había comida y había agua. Y comenzaron ellos a comer y a tomar agua, a disfrutar el tesoro de los asirios que estaban ahí. Hasta se cambiaron porque dijeron, ay, tenemos ropa.
Pero uno de ellos dijo, no es bueno lo que estamos haciendo. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre por el sitio. Y mire, los dos fueron y le dijeron a las autoridades desde afuera, esto ha pasado. El pueblo salió y comió. Mire qué propicio era esto, poder vincularlo con la situación en tiempo de pandemia. De que si nosotros encontrábamos una fuente de abastecimiento para las necesidades biológicas, pues teníamos que compartirlo con los hermanos y hermanas de la iglesia. Prediqué este sermón, mire, y se movió tanto, que hubo una persona que encontró una panadería abierta, clandestinamente abierta, porque aquí los negocios en Honduras todos se cerraron. Pero la situación económica era tremenda, todo, social y todo. Entonces esta persona, los militares andaban aquí por las calles porque ningún carro podía circular. Pero él caminó 1 hora del centro de la ciudad para poder llegar donde otras familias, porque él llevaba bolsas de pan dulce y pan blanco le llamamos acá, ¿verdad? Pan dulce y pan blanco. Y él fue y dijo, bueno, descubrí esta fuente de abastecimiento, como los dos leprosos, descubrí una panadería abierta y él mismo les llevó a todos los demás, pero sin auto, sino caminando, caminando. Entonces, cuando Cuando yo me di cuenta que él había hecho eso a raíz del sermón que yo había predicado de manera virtual, bueno, no es que lo había predicado, lo había enseñado en la clase estábamos llevando una clase aquí en la universidad de manera virtual y pues tocaba dar el devocional antes de la clase. Entonces, cuando di el pequeño devocional y él al terminar la clase y todo eso, pues la siguiente semana que nos volvimos a encontrar en clase, él contó eso y que fue de bendición para muchas personas haber hecho lo de los leprosos. Entonces, al punto al que quiero llegar es que debemos de ligar nuestra comunicación con la gente, encarnar el mensaje del Señor, interactuar con cada persona, aunque sea de manera global en el culto, ¿verdad? En la reunión. Entonces, aunque sea, pero que ella sienta, que el receptor o la receptora sienta que está siendo atendida en sus necesidades. La comunicación humana es un proceso que implica reciprocidad dentro de la vida comunitaria para hacer la vida en común. Ese es el propósito. Decía el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo decía bastante que el que profetiza, profetiza para la edificación de la iglesia. Entonces, esa vida en común. Ahora pues, no tenemos profetas ni profecías revelatorias, pero sí la profecía escrita que ya tenemos, la revelación escrita que es la palabra, cuando nosotros la comunicamos, lleva ese objetivo, la edificación de la iglesia, la reciprocidad dentro de lo que es nuestra vida comunitaria, ¿verdad? Este es un esquema general de lo que es la comunicación, ¿verdad? Y yo solo me quiero centrar en esta parte de acá, en la comunicación humana.
¿verdad? En la comunicación humana. La comunicación humana, pues puede ser verbal y no verbal. Ojo con esto, porque una imagen dice más que 1000 palabras. Una presentación dice más que 1000 palabras. Nosotros podemos estar comunicando verbalmente, pero como andemos vestidos y vestidas, ojo, bueno, las y los que son ministros y ministras del Señor, pues tienen su atuendo correspondiente. Pero aquel hermano o hermana que está en proceso de llamamiento, en proceso de ser ordenada o ordenado y expone para en liderazgo, etcétera, en escuela dominical enseñando, no sé, con damas, con caballeros, con jóvenes, pero puede estar comunicando la palabra del Señor, pero hay que cuidar bastante nuestra vestimenta, ¿verdad? Como comunicadores de la palabra del Señor. Hay que cuidar bastante la comunicación no verbal, no verbal. El aseo personal, que andemos peinaditos y con las damas bien bonitas con su cabello, ¿verdad? No como, no sé si ustedes vieron a el Chespirito, Chespirito, el Chavo del Ocho, ¿lo vieron allá en el Ecuador? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la chimultrufia? Y al chaparrón. Pues que no andemos así como la chimoltrufia y tampoco a veces es la palabra del Señor, ¿verdad? Que no andemos como el chaparrón Bonaparte, el ladroncito todo barbudo ahí, todo descorregido. Mi esposa siempre me dice, para ir a los bomberos, porque nosotros tenemos una formación militar, ¿verdad? Tenemos rangos. Para ir a trabajar a los bomberos, si te rasuras, te cortas el cabello y vas bien, vas a lustrar los zapatos. Pero vas para la iglesia, me dice, vas para la iglesia, tenés que ir así también. Entonces también ir bien presentables con la comunicación no verbal. En las redes sociales hay bastantes pastoras pentecostales que son objeto de la promoción porque están predicando, pero andan un ropaje que su comunicación no verbal es muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. Entonces sí que tengamos cuidado en esa comunicación no verbal con los gestos que hagamos. Eso de golpear el atril. No hay que golpear el atril, no hay que eh, hacer silbidos o no sé qué tantas cosas que, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Entonces hay que sepamos en qué momento alzar la voz también, que esa fue una de las clases que tuvimos anteriormente ahí en la presentación del libro que mandé, Ministros de Cristo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que alguien quiere participar o es que se le activó el volumen. Creo que sí, se activó el volumen. Preguntas hasta ahorita, entonces, aprovechando que se le activó el volumen ahí. Preguntas o comentarios de lo que estamos viendo hasta ahorita. Estamos bien, entonces, ¿verdad? Una, Ok. yo quisiera preguntar algo. A veces cuando nosotros comenzamos, ¿no? Empezamos, a veces yo he visto, o tal vez pasó en mí también, hemos querido como imitar a ciertos predicadores que nos gustan, ¿no? O que nos han llamado la atención. No, no sé si es que debamos tener cuidado, pero sí
debemos ir teniendo nuestro propio camino, nuestro, nuestra propia identidad, ¿no? Como predicadores. Dios Ujú. nos habla, y para mí nos habla cada uno. En mi, por ejemplo, yo soy mujer y para mí ha sido una bendición poder conversar, compartir con mujeres, mujeres que no se acercarían a hombres, a un sacerdote hombre como lo hacen conmigo. Pero en cambio tengo la otra panorama, los hombres que no se acercan a mí, ¿no? Entonces, eso y tratar de ir encontrando nuestro propio rumbo, nuestro propio lenguaje, nuestra propia expresión de la palabra del Señor y que nos hable a nosotros con nuestra propia experiencia y nuestra vida. Estoy muy de acuerdo, reverenda, con ello. Sí, eh, hay pérdida de identidad, como usted dice, ¿sí? Cuando imitamos, puede ser que aún el obispo sea muy querido y muy amado, pero el señor obispo es él, el predicador que nos gusta de la televisión que miramos, puede ser Dante Gebel o puede ser otro, Billy Graham, que ya pues siguen sus videos y todo, entonces... Puede ser, pero nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio aporte, ¿verdad? Nuestro propio aporte cada uno. Y por eso es que me gustó mucho la observación que hizo ahorita, que no se acercan algunas damas con varones. Y por eso en nuestras iglesias tradicionalistas, eh, nosotros siempre hemos trabajado con grupos femeninos, ¿verdad? Grupos femeninos, grupos de damas, grupos de caballeros, de jóvenes y así, para que eh, de manera homogénea se pueda, se puedan entender, ¿verdad? Y ese es un gran trabajo en equipo. Pero sí, hay que tener cuidado con esos detalles. Bien, avanzamos. Bueno, esto es pues un resumen de la comunicación no verbal y verbal. Aquí sí quiero centrarme un poquito siempre en la comunicación humana, eh, pues hacer énfasis siempre en lo que está en negrita, ¿va? Que tenemos la parte lingüística y la parte no lingüística. En la parte lingüística creo que nosotros tenemos que ir también mejorando en nuestro léxico, en nuestro manejo de vocabulario, ¿verdad? Ir extendiéndonos más porque existe mucho regionalismo, ¿verdad? Crea estar con ustedes. Para mí es tratar de conocer un poco también cómo es el español en el Ecuador. Yo tuve que estar investigando palabras y cosas así para no entrar en una controversia con una palabra que para mí es normal acá, es sana, pero que puede ser insana en el contexto de ustedes. Entonces hay que mejorar bastante en la comunicación del sermón, ¿verdad? La parte lingüística. Deberíamos de forzarnos y eso implica que, miren, solo con el hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento hay nombres difíciles, hay palabras difíciles. Y de repente encontramos un hermano o hermana que va a dar la lectura del Salmo y se encuentra con una palabra que es difícil, pero como no tiene desarrollado esa parte verbal, y no está familiarizado con el Salmo o con la lectura del Antiguo Testamento, entonces se traba. Y ahí pues eh, se echa de ver que no sé si ustedes han visto estos detalles cuando se dan las lecturas en el servicio, que se da la lectura del Antiguo Testamento, la lectura del Salmo, la lectura de alguna epístola o de algún del libro de los Hechos y
la lectura del Evangelio. Siempre hay uno u otra hermanita que lo más recomendable es que aunque ellos no vayan a predicar el sermón, los hermanos que realizan la lectura, entonces que se familiaricen, avisarles con anticipación. Esta es la lectura suya para este domingo, para que ellos se familiaricen y hasta puedan hacer su propia investigación con un diccionario normal de español, que para, ay, esta palabra no la entiendo, nunca la había leído, nunca la había escuchado, este nombre, y entonces eh, ahí pues se puede solventar esa situación, ¿verdad? Mejorando nuestra comunicación. Recuerdo un hermano cuando yo estuve en el área rural, realizando mi práctica en el área rural como seminarista, un hermano vino y dice, vamos a leer la palabra en la epístola, dice. La epístola. Después trabajé con él bastante, pues le gustaba pasar a dar lectura en el altar, pero había que trabajar con él para familiarizarlo con el contexto, porque era una persona sencilla, humilde, de escasos recursos, nunca fue a la escuela, apenas llegó a un grado de la escuela y no desarrolló más, pero había que trabajar. Y lo más interesante es que después se volvió un predicador laico, ¿qué le llamamos grupos familiares? Teníamos grupos familiares, reunión de grupos familiares, se volvió un buen líder de grupo familiar predicando la palabra del Señor los sábados que hacíamos los grupos familiares. Entonces, eh, hay que tener bastante importancia con este aspecto de la lingüística. Bueno, vamos a ver una diferencia entre lo que es la comunicación y la información, porque sí, no son la misma cosa. La información es el proceso de recolección, de acumulación, de registro de datos, los cuales se propician en el sujeto el conocimiento del contexto en el que se está viviendo. Entonces, la información es todo lo que se puede recolectar, acumular en el registro de los datos bíblicos en el caso de nosotros. Esta información, ¿verdad? Esta información que la hacemos a través de la interpretación del foifoco, ¿verdad? Esa es la información, todo lo que extraemos de los libros, de los comentarios bíblicos, el diccionario bíblico ilustrado, etcétera. Entonces, toda esa información que extraemos, entonces tenemos que comunicarla. Tenemos que transmitir esa información, ¿verdad? A través de la predicación del sermón, que es nuestro vehículo de comunicación. Entonces tenemos una diferencia entre la información, que es la recolección de todos los datos bíblicos, de todo el acontecer bíblico, el mundo bíblico, pero esta información del mundo bíblico, entonces lo vamos a comunicar, la vamos a llevar no al mundo bíblico, sino a nuestro mundo actual, aplicando los principios del mundo bíblico a los a la situación actual de nuestro mundo. Si bien es cierto que ya no estamos bajo la ley judaica, ya no estamos bajo la ley, pero la ley nos enseña principios de estilos de vida para el mundo actual. Por ejemplo, nos habla la ley de que no tienen que ver desnuda ni a su padre, ni a su madre, ni a la mujer de su padre, ni al marido de su madre, en el caso que pues hubiera
un recasamiento, etcétera. Entonces, y que no se puede tener relación coital en el tiempo de la menstruación de la mujer. Eso nos enseña la ley, ¿cierto? Ya no estamos bajo la ley, no vamos a matar a alguien si hace eso, pero nos enseña la salubridad, nos enseña el respeto y la moral, que eso lo vamos a transportar en el mundo actual, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender, hermanos y hermanas, ¿verdad? Una pregunta. Sí, Hay veces que las cosas que están escritas, las formas de vestir, las formas en cómo se trataba a la mujer, cómo era ese mundo, ¿no? Para mí es muy importante que eh, cuando leemos entendamos, como usted dice, el contexto, ¿no? El contexto en que fue escrito, su historia, su cultura, el mundo político, todo, y eso se hace con la investigación, ¿no? Con el análisis exegético, hermenéutico. Entonces, nosotros debemos transportarlo hacia nuestro presente sin a ver, ¿cómo le explico? Porque a sí, mí a veces yo me he topado con personas que adoctrinan a las personas. En vez de enseñarles, traer acá para que nos alimente, nos ayude, como usted dice, la salubridad, el respeto, el amor, traen todo acá. sí. Traen el contexto de ahí, quieren implantarlo acá. Ok, usted mencionó ahorita una palabra clave, reverenda, y es adoctrinamiento, que también eso tenemos que saber cómo hacerlo. El sermón del domingo, la homilía del domingo del Evangelio, no es adoctrinamiento. ¿Cuándo hacemos adoctrinamiento? Cuando enseñamos las confesiones de fe de nuestra iglesia. En el caso de los reformados, de nosotros los calvinistas, tenemos 3 confesiones de fe que enseñamos: el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, eh, enseñamos también, son los 39 artículos de fe, y enseñamos los 3 credos universales: el credo de Nicea, el credo de Atanasio, el credo de los apóstoles. Ese es nuestro adoctrinamiento. ¿Y cuándo lo hacemos? Pues cada iglesia local o cada diócesis en el caso de ustedes. A ver, ¿cuáles son los credos de fe de la iglesia anglicana, de la iglesia episcopal en el Ecuador? Es el de San Anastasio, Nicea y Apóstoles. ¿Ok? Eso es para adoctrinamiento. Pero el sermón del Evangelio es para llevar el corazón de Cristo a la audiencia, a los receptores. Y aquí tengo en este cuadro, la última parte aquí abajo, la retroalimentación. La retroalimentación en la comunicación debe ser importante. ¿Qué es la retroalimentación? Que nosotros como expositoras y expositores de la palabra del Señor nos demos cuenta en que estamos fallando. Y si un hermano o una hermana se acerca a mí y me dice, creo que lo suyo fue muy grosero en esto y esto. No es una crítica, es mi retroalimentación. Entonces, ¿qué? Yo debo de tener este cuidado de que llevar, como usted dice, reverenda, a todo tiene un espacio donde ubicarse. Y el adoctrinamiento tiene algún espacio que le demos, ¿verdad? Incluso cómo ir vestidos a nuestra reunión tiene su propio espacio, o no sé, la clase de liturgia, por ejemplo, si enseñamos liturgia, enseñar cuál debe ser nuestro comportamiento durante el desarrollo de la liturgia eclesiástica.
Pero no el domingo. El domingo es el día del Señor, es el día en que la gente va a la iglesia con expectativa de, otra vez, de que sea llenado su espíritu, que sea llenada su alma, que sea llenada en todas sus necesidades que tiene la persona, ¿verdad? Y siempre la retroalimentación, cuando, mire, la misma audiencia nos retroalimenta. Si ustedes, como predicadoras y predicadores, han notado que hay hermanos que dicen sí a lo que usted está diciendo, ¿va? Desde donde están sentados ellos o ellas le hacen, pero no con la intención de que nosotros, ellos solo están pensando y asentan la cabeza y dicen, es cierto lo que dice la reverenda o el reverendo. Y hay otros que dicen, mire, nosotros tenemos que tener nuestra vista en todo el auditorio, porque entonces así vamos a estar viendo y esa va a ser nuestra retroalimentación para los hermanos pentecostales. La retroalimentación, ¿cuál es? Cuando ellos dicen algo que le llega al corazón a los hermanos pentecostales, ¿cuál es la reacción de ellos? ¿Cómo es la retroalimentación de una iglesia pentecostal a su pastor o pastora? Amén. Amén. Y comienzan a gritar, amén, aleluya, o a dar aplausos, ¿va? Esta es la retroalimentación de ellos. En el caso de nosotros, que no acostumbramos a hacer eso, pero sí, usted puede estar viendo la comunicación no verbal de sus receptores, la comunicación no lingüística de sus receptores. Yo hace 2 domingos estaba predicando en una iglesia. Me emocioné, déjeme decirle. Y si hubiera estado la hermana Caroline, me baja porque me había pasado los 40 minutos de predicación. Entonces, pero tenía un hermano enfrente que él volvió a ver su reloj. Ahí entendí yo y caí y dije, oh, es tiempo de terminar. Esa fue mi retroalimentación. El hermano no lo hizo con ninguna mala intención, sino que él vio su reloj. Entonces, dije yo, entonces sí, ya tengo que ir aterrizando este avión para despedirlo. Entonces, esa fue mi retroalimentación en el auditorio receptorio que tenía. Y entonces debemos de estar viendo, tener una mirada panorámico, no solo estar fijado en un grupo de hermanos de la iglesia, porque ese va a terminar diciendo ese grupo, ay, 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 si por nosotros lo decía que solo a nosotros nos quedaba viendo, dice. Entonces, mientras que si usted tiene una mirada panorámica a lo largo y ancho del templo, entonces usted va a estar observando y va a estar teniendo retroalimentación, ya sea grupal o sea individual. Bueno, estas son algunas características que yo se las puse a ustedes para que ustedes puedan pues tenerlas siempre a la mano y a su disposición, ¿verdad? Componentes básicos del acto comunicativo, lo que está en celeste, vamos a centrarnos. No sé por qué realmente puse esa imagen ahí, pero me llamó la atención de las dos manos. Los componentes básicos del acto comunicativo, pues el emisor que somos nosotros como expositoras y expositores de la palabra, el receptor que es la audiencia, el mensaje que es el sermón, el código que podemos usar, este es importante, el código, que hablemos el mismo idioma con nuestro oyente, que nos pongamos al nivel y a la comprensión de ellos, que utilicemos palabras y expresiones que ellos entiendan, que hablemos y que tengamos el mismo código, ¿verdad? El canal, pues es el idioma, el español, no utilicemos palabras en inglés, que yo he visto predicadores de la televisión que utilizan una palabra en inglés y luego español y hacen como una mezcolanza, un spanglish. Entonces, no utilicemos el spanglish, ¿verdad? Sino que sea el mismo canal de comunicación, ¿va?
El contexto, pues, el contexto es todo lo que tiene que ver con el mundo y todo lo que nos rodea. Y el referente, la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor. Ahí tengo todas esas imágenes, si algún día ustedes llegan a ocupar eh, tener ese espacio con hermanos y hermanas de la iglesia, pues pueden ocupar todos estos detalles que están ahí, ¿verdad? En cuanto, nunca olvidemos que la fuente de nuestro mensaje es la palabra del Señor. ¿Verdad? La fuente de donde se emana la información, los datos, todo eso nosotros lo tenemos, la información, los datos, el contenido de la palabra del Señor. Esa es nuestra fuente. No es el periódico de la ciudad, no es el periódico o el noticiero más famoso del país, no, es la palabra del Señor y eso es lo que la hace universal. ¿Verdad? Eso es lo que la hace universal. Y ahí están otros principios que les pongo acerca de los códigos, lo que para que podamos tener este espacio disponible, ¿verdad? Pero hay un detalle más. Bueno, la retroalimentación en los que yo le venía diciendo es en inglés, creo que es verdad, hermana Caroline, es feedback. Ya, feedback. Sí. Entonces tenemos así, por la hermana Caroline también he tenido que usar el Spanglish. Entonces, Spanglish. sí, entonces tenemos que la retroalimentación, pues su característica que es útil, nos describe en qué cosas tenemos que mejorar para el próximo sermón, es específica y es oportuna. Alguien se va a acercar a nosotros al final del servicio y nos va a decir, qué excelente, qué bonito mensaje. Y si no se acercan, pues entendamos el feedback, la retroalimentación. ¿Verdad? Puede ser que andaban rápido, pero que también necesitemos mejorar en algunas áreas, ¿verdad? Ahí les pongo ahí algunos dibujitos y otras cositas ahí también, ¿verdad? Que son bastante comprensibles conforme a lo que estamos viendo. Aquí, en esto, y con esto quiero ir terminando. Ya tenemos todavía unos 16 minutos, pero quería llegar a este punto. La ineficacia en el proceso comunicativo. Miren, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos son los ruidos al comunicar. Entonces, ¿qué? Hay que hacer una educación con los hermanos de la iglesia. Ay, cuando llegan hay padres que no controlan a los hijos, que los hijos gritan, lloran, corren en el templo y nosotros quedamos viendo, porque me distrajeron del sermón y ahora ya no sé por dónde iba. Y de paso que hasta en una comunicación no lingüística, no verbal, les doy a entender que estoy enojado. Les hago unos ojos que si fuera Mazinger Z les tiraría los rayos de Mazinger Z para, para dejarlos bien sentados. Los rayos láser de Mazinger Z. Era un robot que yo miraba cuando era niño. Mazinger. No sé si ustedes vieron ese, ese robot de Pichingo en el Ecuador cuando eran niños. Por supuesto. Sí, por supuesto. Hasta ahora, mi nieto le encanta más Singer Z. Sí, ¿verdad? Y tener los puños atómicos para dejarlo ir a aquellos que están con el celular sentados viendo y no están viendo la Biblia, ¿va? Yo quisiera hacer puños atómicos para pegarle un solo en la cabeza. Pero bueno, todas estas barreras
Todo esto interfiere con nuestra comunicación al momento de la exposición de la palabra del Señor. Por, por lo tanto, hay que, por lo tanto, hay que establecer alguna estrategia. Por ejemplo, si el templo está a la orilla de una carretera transitada por taxis, camiones, por buses, por vendedores ambulantes que van gritando el repollo, que la lechuga, y las ventanas están abiertas y no hemos hermetizado el templo, mire, todo eso influye para perder una efectividad en el sermón, en el momento de la comunicación del sermón. Las barreras son aquellos obstáculos y dificultades que impiden totalmente establecer la relación comunicativa con nuestro receptor. Entre las barreras, pues puede ser la barrera de idioma, la barrera de tener esa comprensión del código a comunicarse. Y los rumores son aquellos elementos distorsionadores de la comunicación que surgen como información divulgada pero no verificada. Hey, vos te diste cuenta, míralo, mira al reverendo, mira a la reverenda, mira, te diste cuenta que no plancha y le ponemos la mano en la boca para que no vean nuestros labios. Te diste cuenta que no planchó hoy, no planchó la corbata, no planchó el cuello clerical, mira, lo anda todo pando. Entonces, de repente, estas cosas contribuyen a la ineficacia. Lo que yo recomiendo es lograr educar a los padres de la iglesia, a las familias de la iglesia, que cuando van a la casa del Señor, pero a través de un proceso, no desde el sermón del domingo, sino que un proceso de educación que tiene que realizarse. No poner muchos dibujos que son barreras, también distractores en la parte del altar, que hay gente que le gusta dibujar ríos de agua viva, por ejemplo, y dibujan una gran catarata. Los hermanos están más enfocados en la catarata de la pared que en el sermón que está predicándose en ese momento de la homilía. Y así sucesivamente. Entonces, o que a veces el hermano que está controlando el micrófono se pasa de la mano y le sube más al volumen y ya viene el feedback del sonido que comienza y le hace un gran silbido que los hermanos tapan el oído y cosas así por el estilo. Entonces, hay que tener cuidado en el proceso comunicativo con estas tres cosas que se vuelven una ineficacia al momento de que nosotros comuniquemos el mensaje del Señor, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y aquí está, pues este es un resumen de las cosas que perjudican la buena transmisión del mensaje, el ruido, la interferencia y así. Discos, si usamos discos, errores ortográficos, si usamos PowerPoint en la presentación y tenemos pantalla con PowerPoint y el Data Show, y entonces ponemos errores ortográficos, ya la gente queda abajo viendo los errores ortográficos que viendo la lectura de la palabra, que si toca el libro de los Hechos o algo así por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Todo esto pues va a quedar para insumo propio en las postrimerías de las labores que podamos realizar. Ahí también pongo pues la referencia bibliográfica en cuanto a la comunicación. Un día, si ustedes quieren ampliar más su repertorio, entonces, si quiere ampliar más su repertorio, entonces usted puede consultar estas páginas que están hasta Aristóteles. Les puse ahí extraje algunas explicaciones que Aristóteles plantea en lo que es en la retórica, ¿verdad? Preguntas, hermanos o hermanas. Tenemos 9 minutos. Comentarios.
durante de, Tengo un ah, comentario. A ver, primero, la hermana Caroline, vamos a ver. durante de la pandemia yo predicaba a un teléfono cada sábado en la tarde para el servicio en Facebook. Fue terrible, terrible. Eh, ¿Por qué fue terrible? Porque no era comunicación. Estaba sola con el teléfono y la música y nada más. No hubo gente en la iglesia, todo en el aire, en wifi. No, no Sí. fue, no, fue terrible. Fue terrible, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver quién más quería participar. El hermano Johnny. El hermano Johnny. ¿Dónde Buenas está? noches. Buenas noches, hermano. Bueno, quería hacer una pequeña aportación con respecto a las cosas que pueden interferir a una buena comunicación. Sí, Entonces, se había puesto esas tres en consideración y yo decía también quizás aumentar sobre la actitud del hablante. En muchas ocasiones, eso también es bastante que limita a que la asamblea acoja el mensaje de buena manera. He escuchado de personas que dicen, ah, este predicador era muy gritón, o este predicador hablaba muy bajito, no se le entendía nada. Entonces, la actitud del hablante también influye mucho en esta parte de la buena transmisión de la comunicación. Ese sí. era el comentario que quería hacer. Hace como, tiene razón, hermano Johnny. Hace como, tal vez fueron como en unas 3 semanas, tocamos ligeramente ese detalle, pero es la modulación en el tono de voz. Tiene razón. A veces, mire, y si hay bulla, porque esto es interesante también, hermano Johnny, que si hay bulla del exterior y bulla de los niños de la iglesia, bulla de los hermanos, entonces, ¿qué es lo que hacemos como predicadores o predicadoras? Exacto, dígalo ahí en alta voz, ahí, póngale el micrófono. Claro, si yo pienso que el ruido de afuera me molesta, yo tengo que levantar la voz para hacer para sentir que ellos me están escuchando y no el ruido de fuera. Eh, Claro. Y tenemos esa competencia y entonces ahí el ruido de afuera, más el ruido que yo estoy haciendo, es algo que auditivamente, mire, nosotros tenemos lo que conocemos como Perturba, ¿verdad? los decibeles. Los decibeles es la medida, Cibele es una diosa griega, ¿va? De donde vienen los sonidistas, utilizan el término de decibeles. Pero los otorrinolaringólogos, ellos recomiendan, según el tamaño del templo, la cantidad de población o el número de población que asiste a la iglesia, asimismo debe ser los decibeles del audio, asimismo. Y tomando como factores también el ruido. Entonces, porque así nos va a ayudar a controlar un poco. Yo lo que sí les aconsejo es que si pueden buscar un sonidista profesional, aunque cueste un poquito más de dinero, pues nivelar el sistema de audio conforme a los decibeles. Muchos problemas de sordera vienen de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas y de la iglesia protestante, porque le subimos tanto el sonido a los parlantes que los hermanos y hermanas terminan dañados auditivamente. ¿Alguien más?
Una de las cosas que a veces ha sucedido es cuando tenemos celebraciones, como usted dice, hay que competir con el ruido de afuera, ¿no? Yo aprendí a centrarme y hacer que el auditorio se centre, ¿no? Y que el ruido de afuera sea de afuera, no de adentro. Sí, Y seguir, y seguir con el proceso bien, mucho más puntual, mucho más intencional, para que las personas no se distraigan, porque sí, sí hay a veces competencia con esos ruidos que son, que no, que están fuera de nuestro control, están fuera de nuestro control. sí. Y eso es lo importante de que también con el equipo parroquial, se pueda establecer estrategias de que miren ellos la necesidad de poder hermetizar el templo, ¿verdad? Que eso se hace pues poniendo aire acondicionado, aunque salga más caro, pero hermetizarlo. ¿Por qué? Porque es, es la palabra del Señor y Él se merece que... Ahora, imagínense el Señor Jesús cómo haría, ¿verdad? En el tiempo de él, el apóstol Pablo con tanto ruido y todo. Ellos usaron estrategias, como dice la reverenda. Usaron estrategias. Por ejemplo, siempre el Señor Jesús se subía en una barca que cuando el viento soplaba se llevara su voz y hubiera eco en esa multitud que lo escuchara. Buscaba montañas, ¿por qué? Porque por el mismo eco, por el mismo sistema de encontrado ahí, ¿verdad? Entonces, hay que buscar estrategias, como dice la reverenda, ¿verdad? Bien, ya hermanos, tenemos 2 minutos y yo quiero aprovechar estos 2 minutos, si no hay preguntas, exteriorizarle al doctor, al señor obispo, la gratitud que tengo con ellos de poder haberles conocido a ustedes y de darme esa oportunidad de haber compartido con este pueblo del Señor del Ecuador. Y estoy muy contento. Empecé emocionado este curso y lo estoy terminando súper emocionado porque he visto sus responsabilidades en entrega de trabajos anteriormente y esa disposición que tienen, ¿verdad? Esa disposición. De manera digital se les enviaría, ¿verdad? Un diploma de parte de la universidad, ¿verdad? Un diploma de parte de la universidad de haber recibido este curso de homilética de la Universidad Cristiana de Honduras, UCRIS. Y sí necesitaría, doctor, pues listado, un nombre completo, tal y como aparece en su tarjeta de identidad, para que no podamos tergiversarle su nombre, ¿verdad? Y puedan recibir ese diploma de este curso de homilética eh, de parte de nosotros, de la universidad aquí en Honduras. Y nuevamente, hermanos y hermanas, doctor, me le hace saber al señor obispo esta gratitud y esta alegría que han creado ustedes para conocer a tan magnífico pueblo del Señor. Algunos casi no abrieron mucho la imagen, no los conozco mucho. Por ejemplo, la hermana Evelyn con la mascarilla ya no la conocía. Doctor. Pues de mi parte también, gracias, reverendo. Gracias por su trabajo y todas las contribuciones, el esfuerzo que realizó para apoyarnos facilitando este curso. Y también agradecer a todos y a todas las personas que participaron en el curso, porque creo que aunque algunas personas ya tenían esa formación, pues es un refuerzo, un repaso. Y para quienes están en el proceso de formación, pues me parece que
bienvenidos esos aportes. Y creo que es válida colocar la cuña aquí publicitaria si alguno o alguna de los miembros de alguna congregación se interesa por el estudio en teología, pues ya tienen una oferta académica en esta universidad 100% virtual para formarse o para continuar o para concluir sus estudios teológicos. Yo Sí, creo que también vale pensar en eso, porque actualmente nosotros como iglesia episcopal no tenemos una institución reconocida por el Estado ecuatoriano que nos certifique una preparación académica de tercer o cuarto nivel. Por tanto, nos estamos apoyando en otras instituciones. Temporalmente, quizás más adelante, se consiga que la iglesia episcopal acá en Sudamérica tenga una institución de educación superior. Pero bueno, por ahí vamos. De todas maneras, mil gracias porque creo que valió la pena y ojalá esto nos siga fortaleciendo nuestro proceso. No sé Permítame un si comentario, doctor y reverendo. adelante, John. Se habló de un trabajo final, no sé si si todavía esto está en vigencia, había que entregarlo, se habló de un texto en particular, un trabajo final estaba todavía pendiente, no sé, ¿hay una sí. fecha tope? ¿Es posible todavía o cómo es? Bueno, no lo hemos asignado porque quedamos que no íbamos a asignar por el retiro que iban a tener como diócesis, ¿verdad? Que fue el fin de semana anterior. Entonces, el trabajo final es la realización de un sermón y que habíamos dicho que fuera el evangelio que tocara en esta semana, ¿verdad? Este próximo domingo, que sería con fecha 1 de junio. 1 de junio, ¿verdad? El evangelio que toca el domingo, 1 de junio. ¿El evangelio no es posible hechos? Ah, como quiera. No, por mí no hay problema. Yo, porque a veces pienso que el evangelio es más fácil que otros libros, ¿verdad? Pero está bien, hermana Caroline, está bien. Puede ser el libro de los Hechos, o cualquiera de las lecturas que se tengan en la liturgia, ¿verdad? En la liturgia de la palabra. Ujú. Mm, Podemos elegir una lectura de las Sí, tres. unas lecturas. Sí, está bien. Gracias. Y es válido también si lo quieren hacer entre dos que están muy cerca, entre dos personas que están muy cerca, solo le ponen, cuando le enviamos un ejemplo, Jennifer y Ramiro, o David y Diego. Ustedes pueden hacerlo si quieren apoyarse unos con otros de los que estén más cercanos, ¿verdad? De la diócesis. Usted necesita la prédica o también bosquejo y otro. La, la ejercicios todo o solo la prédica. Solo, Solo- ok. sí, Ok. solo la prédica. También Y conocer si es que hay que ponerla en PDF, perdón, en PowerPoint. Ah, Había si una quieren. observación respecto a eso. En Si quieren, PowerPoint. sí, si quieren pueden mandarlo en Solo es Word. voluntario entonces lo de PowerPoint. Sí, exacto, es lo voluntario. Sí, sí, sería Puede uno. ir en PDF también. Sí, está bien como le salga más. En PDF la ventaja que se tiene es que cuando cae de una computadora a otra por el Windows, no se mueve, ¿verdad? Queda todo así como se hizo. En Word sí se cambia bastante, a veces, dependiendo del Windows que se tenga. Ujú. La fecha límite, La otra semana, después del domingo 1 de junio. claro. Ujú. La otra semana, después del domingo 1 de junio.
¿Sabe que yo estaba asustada? ¿Por qué? Porque le vi todo lo de Josué. Digo, Dios mío, tendré que sacar tantos. Digo, Se ¿cómo veía, se hago? notaba Pues un trabajo sí, es bastante erudito grandísimo el ahí, o trabajo, sea, puntual, ¿no? como para universitarios solamente. Exactamente, digo, estaba puntual con cosas, digo, Dios mío, digo, no, pero le hice más pequeñito. Sí, sí, está bien. Mm, Por favor, una pregunta más. Sí, Um, eh, la prédica escrito, pero no, no oral, no video de... ok, vamos a hacer algo para entender a la hermana Caroline. Voy a llamar a mi hija Hilary. ¿Mm? Reverendo, tal vez lo que ella está preguntando es que si es que Venga. nosotros necesitamos enviar un video de la prédica, o sea, del Gracias. sermón, predicando nada más. Ujú. Un Ok. video No, no, escrito. no, 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 solo escrito, Ok, escrito. ok. Déjale y le digo, ok. Ahora, si es video, usted lo hace en inglés. Son bromas. No, no, solo escrito nada más. Escrito. Una Gracias, pregunta, gracias, hermano, ¿En inglés o en español? ella en inglés puede hacerlo. Mi hija es bilingüe, entonces mi hija me lo puede, para que facilite ahí. Hermana Porque Carmen puede hacerlo en inglés. no, Excelente. gracias. Reverendo, doctor. Gracias, gracias. Si no hay más preguntas, entonces concluyamos yo, ya ahí y nuevamente agradecer. Y yo le pediría el favor a la hermanita Berito si nos quiere dirigir una pequeña oración de cierre. Sí, creo que tienen una pregunta, no sé, SkyPad 8 Pro, no sé. Ok. Le Pregunta. escuchamos. aló. Sí, le escuchamos. Yo quería preguntar si solamente tenía que ser del Evangelio de este 1 de junio o puede ser cualquier que a uno le llame la atención, otra lectura o únicamente esa. Las puertas y ventanas están abiertas a su disposición. No hay problema. No hay problema del libro de la Biblia que usted quiera hacer. Puede ser la primera lectura o la segunda lectura o el Evangelio del domingo. Ah, listo, gracias. Cualquiera. O algún libro que le llame a ella la atención, algún texto bíblico que le, como ella dice, la atención que no hay problema con eso. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, ha sido un placer, mucho cariño para ustedes allá y siempre estarán en mis oraciones y a quien había destinado el doctor para que orara. A ver, Gracias. Ujú. Gracias, reverendo. Ujú. El Señor sea con nosotros. Y con tu espíritu. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por la vida del reverendo lindo y también de todos los alumnos, por el doctor. Oramos este tiempo, papito Dios, dándote gracias nada más, porque usted tiene el control en nosotros y enséñanos cada día a ser más y más con mucha sabiduría y discernimiento para seguir aprendiendo toda la enseñanza y todo este tiempo maravilloso que ha venido preparándonos el reverendo Everlindo. Gracias por nuestros compañeros, reverendos, ministros
misioneros. Gracias por sus vidas. Y muy especial también oramos y te damos gracias, Papito Dios, por la vida de nuestro obispo y de su familia. Y dejamos en tus manos esta noche que cada uno de nosotros vayamos a descansar y despídenos con tu gracia y tu presencia, que tengamos un buen descanso. Todo esto te honramos y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Que así sea y gracias, Berito, y gracias nuevamente a todos y todas y un feliz descanso y un buen fin de semana y muchos éxitos en lo que se propone. Amén. Amén. Gracias, igualmente para todos. Muchas Gracias. a ustedes. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Amén.